La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Douglas Torres. Él es miembro de la comisión de selección para reemplazar al vocal Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura. Doctor Torres, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Paredes, y a todos los radioescuchas y los cibernautas que están en estos momentos vía digital y escuchándonos. A sus órdenes. Gracias por su tiempo, doctor Torres. Cuéntenos, usted junto a qué otros profesionales conforman esta comisión de selección y cuál es el calendario que se han planteado hasta conseguir el reemplazo del doctor Fausto Murillo. Es importante que se focalice el tema con respecto a esto para todos los cibernautas y los radioescuchas de este mundo. El objetivo prácticamente es un impedimento legal por ocupar un cargo de periodo fijo y no de libre nombramiento y remoción del señor exvocal Murillo. Entonces, esto hay que focalizarlo bien. Es por ese tema, es por lo que él tiene estos pequeños aclaraciones, ¿no? Y también hay recursos que se están ubicando. ¿Y cómo inicia esto? Como muy bien acotaron, el órgano rector en el país del talento humano, como es el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resuelva sobre la cesación o remoción del vocal Murillo. Eso fue en sí y que desemboca a estos análisis que muy bien lo hacen ustedes a través de la documentación adecuada. Ese es el punto. Cuando nosotros fuimos miembros de la Comisión Técnica de Selección y Designación del actual Consejo de la Judicatura, es cuando nosotros teníamos que hacer dos cosas fundamentales: el informe de selección y el informe de impugnación de los candidatos, de los postulados o de los postulantes que fueran por cada una de las funciones, por en este caso la función ejecutiva, la asamblea, sí, la defensoría pública, la fiscalía, sí, la función judicial. Entonces, presentaron las ternas, pero oh sorpresa que viene, como es conocimiento público, tenemos que el mandato de selección y designación de los miembros del Consejo de la Judicatura tenía que conformarse de una comisión técnica. Nosotros, en este caso el que le habla, sí, conjuntamente con otros 3 profesionales, sí, formamos parte de esa comisión técnica de selección, en la cual se derivaba un informe de selección que contemplaba si cumplen o no cumplen con los requisitos todos los postulantes, y se hizo un indicador de cumplimiento, no una graduación, sino un indicador de cumplimiento. Entonces, con eso, nosotros en el informe de selección ubicamos, no aprobamos, sino que ubicamos que sí cumplieron con la entrega de su declaración juramentada, y dentro de la declaración juramentada estaban todas las que no estaban impedidos de ejercer, las inhabilidades. Eran 18 inhabilidades en un artículo que teníamos, porque teníamos que verificar requisitos, méritos, también las inhabilidades. Entonces, es importante que esto quede claro. Luego entregamos ese informe. En ese informe sí contenía el impedimento del vocal Murillo, en la cual, como observación específica, que él tenía un impedimento. ¿Y desde cuándo venía ese impedimento? Ese impedimento venía desde el 2013, porque él se acogió a un desenrolamiento que había en la institución. ¿Cuál fue la institución reportante de esa renuncia por compensación? ¿Sí? Fue el mismo Consejo de la Judicatura en el año 2013. Entonces, en el 2018, cuando inicia el concurso, sí, presentan todos estos documentos, y en el anexo 14 de nuestro informe, ahí aparece: nosotros hay que funcionar ¿con qué? Con independencia, imparcialidad y probidad. No olvidarse que nosotros salimos de la academia a formar parte de esa comisión técnica, y uno teníamos que el peso de la credibilidad de la academia y de nosotros, nuestra historia profesional, estaba en juego. Entonces,
Eso es el tema en el cual ahora, en abril del 21, insiste ya el Ministerio de Trabajo en que resuelva el Consejo de Participación. Doctor Torres, permítame consultarle. En su momento, la Comisión Técnica de Selección, que observó todos los méritos, inhabilidades, etcétera, de los postulantes que finalmente llevaron, entre otros, a ubicar en el Consejo de la Judicatura al doctor Fausto Murillo, digo, sí ubicaron oportunamente la inhabilidad que él tenía. Así es. Nosotros no es que aprobamos, no, nosotros incluimos, porque nosotros informamos, nosotros no aprobamos. ¿A quién le corresponde? Sí, es al Pleno del Consejo en esa época el Consejo de Participación y Control Social transitorio, que lideraba el doctor Trujillo. ¿Sí? Entonces nosotros, ese informe que contenía ese impedimento, lo entregamos al secretario, en esa época el secretario y el abogado Seraquibe. Ahora, del secretario al Pleno, ya eso es otro cantar. Ya tienen otras competencias, otras funciones el Consejo de Participación Transitoria de esa época, ¿no? ¿Usted quiere decir que esta fue una omisión, si usted quiere, o no tuvo el peso en el momento en que entregaron ustedes la información, el informe, no tuvo el peso necesario como para que impida la designación del doctor Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura? No tanto que tenía el peso, nosotros cumplimos con lo que dijo el mandato de selección. Ustedes entreguen un informe si cumplen o no cumplen, si con los requisitos, los méritos y las inhabilidades. Eso es lo que hicimos nosotros, porque no olvidarse que ellos tienen una discrecionalidad reglada como un cuerpo colegiado. Ellos tienen que en su momento responder, si es el caso de responder, ante los organismos competentes de control. Entonces, yo considero que ya hay que preguntarle a los consejos cómo discernir, y eso está en las resoluciones. El discernimiento, todo se graba ahí en los cuerpos colegiados, ¿no? Entonces, yo considero que eso ya corresponde a otro nivel, pero mientras tanto nosotros tenemos que responder por la credibilidad, la imparcialidad, porque al menos ya nos conocen a nivel nacional como perito, como profesional y auditor. No íbamos a dejar pasar ni íbamos a ser persuadidos por nadie. Ahora, doctor Torres, el informe de la comisión técnica que oportunamente se conformó con usted y otros 3 profesionales como integrantes, elevó al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ese informe es votado por los miembros de la Comisión Técnica de Selección o no necesariamente? Lo aceptan. Ya el Pleno, mejor dicho, el secretario lleva el informe. No se sabe si llevó el informe completo, un resumen ejecutivo que llevó, pero nosotros sabemos que son muy acuciosos los consejeros de esa época y considero que sí lo han de haber analizado. Me refiero, más bien, doctor Torres, me refiero a si fue unánime el informe de ustedes, de la Comisión Técnica de Selección, en señalar esta inhabilidad y elevarla así al Pleno del Consejo de Participación Transitorio. Por supuesto, nosotros enviamos el documento, aquí está el documento, el informe, con la inhabilidad que nosotros pusimos. Y lo aceptaron porque ahí sigue la otra etapa. También hubo un informe de aclaración y ampliación, pero era por otras cosas, por ejemplo, la experiencia profesional, el tiempo del ejercicio profesional, pero no hubo ninguna observación, siguió. Por lo tanto, se lo da por aceptado. Ahora, fue al Pleno y llegamos ahora casualmente a la designación. Ya le corresponde al Pleno designar. A nosotros solamente informar sobre 2 situaciones importantes. Cumplían con los requisitos, ahí nace el informe de selección. Y cuando era la etapa de impugnación, salía el informe de impugnación, que era también entregado a Secretaría, y Secretaría hacía llegar al Pleno. Siempre es importante eso, ¿no? De que cada quien teníamos la función que teníamos que cumplir de una manera transparente. En ese momento, doctor Torres, esta inhabilidad del doctor Fausto Murillo para convertirse en consejero
de la judicatura no fue tomado por algún ciudadano, alguna organización y motivó una impugnación al cargo? No, ninguna de esas, no fue impugnado eso. No fue impugnado. Pues bien, entonces ahora habrá que ver cómo se resuelve esto jurídicamente. Hay apelaciones por parte del doctor Murillo. Sabemos que eso lo estará resolviendo la justicia y finalmente resolverá lo que corresponde. Queremos agradecer al doctor Douglas Torres. Él es miembro de la Comisión Técnica de Selección que integró el entonces o el actual Consejo de la Judicatura, del cual ha sido destituido el doctor Fausto Murillo por una inhabilidad, según nos ha dicho el doctor Torres, identificada oportunamente por la Comisión de Selección. Doctor Torres, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.